Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Lucía Antunes de Oliveira. Yo soy profesora adjunta de la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria. Estoy radicada en la ciudad de Paysandú y me desempeño en el CENUR Litoral Norte. Y bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes esta actividad que espero que les sea de utilidad. Todos accedieron a la historia clínica. Sí, 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 sí. excelente. Yo lo que les tengo que pedir disculpas es que no sé si actualicé la presentación con la viñeta que les pasé. Fue algo que me quedó, les digo porque puede haber como algún mínimo cambio, alguna cosa que le haya este, cambiado a la, a la viñeta, pero en ese caso sería como muy mínimo. Así que me gustaría, capaz que lo que yo hago es que comparto en vez de compartir la que tengo en pantalla, les voy a compartir la que les pasé, ¿de acuerdo? Por acá, acá. Bueno, entonces, más que nada, para refrescar bien la memoria, ¿les quedaron dudas de la historia o algo que no se haya entendido? No. Yo lo voy a ir leyendo y en todo caso ustedes me dicen, ¿de acuerdo? Rosa, 62 años, consulta por primera vez en Policlínica Barrial del barrio Las Palmas. Motivo de consulta, mareos. Desde hace 2 semanas refiere mareos ocasionales, cansancio que se acompañan de cefaleas vespertinas con características tensionales. No tiene controles de salud recientes, no recibe medicación alguna. De los antecedentes personales destaca que es una ex tabaquista de 25 años, cesó hace 10. O sea, fumó 25 años, pero cesó hace 10, bien. Menopausia a los 50, sedentaria, sin antecedentes conocidos de diabetes, dislipemia, CB o infarto. Nunca se controló la presión arterial de forma sistemática, no recuerda valores previos, pero asegura que eran normales. De los antecedentes familiares, madre con ACV a los 70, hermano hipertenso desde los 50. Examen físico, primera medición 168,94 en el brazo derecho sentada tras 5 minutos de reposo, manguito adecuado. Segunda medición, 15 minutos después, mismo brazo, 164,96. Índice de masa corporal 31, cardiovascular, frecuencia cardíaca de 82, ritmo regular sin soplos, no soplos carotidios ni edemas de miembros inferiores, pulsos periféricos presentes, sincrónicos con periférico. Examen neurológico normal y vamos a empezar por el diagnóstico. Y la primera pregunta que se plantea es, ¿puede diagnosticarse hipertensión arterial con estos valores de presión arterial en esta consulta? Bien, la idea es que alguno de ustedes pueda compartir qué es lo que piensa. em, bueno, considerando que el diagnóstico de presión, de hipertensión, perdón, arterial se hace con valores de sistólica mayores o iguales a 140 y diastólica mayor o igual a 90, considerando que, o por lo menos me impresiona que se le hicieron dos tomas eh, y las mismas fueron realizadas en condiciones basales.
y bueno, y los valores están por encima de estos que acabo de mencionar, entiendo que podría hacerse un diagnóstico de hipertensión arterial. Bien, muchas gracias. ¿Alguien piensa algo distinto o evaluó algo distinto? Gonzalo. Buenas. Yo en realidad, Gonzalo, perdón, sí, me hacen un enorme favor si prenden las cámaras. En serio, no saben lo feo que es hablarle a cosas negras que te hablan. te pido No, disculpas, pero yo no tengo cámara en la compu. perfecto, Gonzalo, no pasa nada, pero el que pueda prender la cámara, de verdad que les agradezco, pero no saben cuánto. ¿Sí? Dale, Gonzalo, te escuchamos. Bueno, no, yo en realidad para esto me había basado en el algoritmo que está en la guía de hipertensión acá, la guía nacional. Y lo que establece ahí por lo menos es que con una cifra mayor a 180, 110 sí hacemos diagnóstico. Con cifras menores a 140, 90 no es hipertenso. Y después como que queda ese rango en el medio de que está entre 140 y 180 de sistólica. Que ahí lo que recomiendo en realidad es hacer otro estudio, digamos, ya sea o el mapa o el monitoreo de presión en domicilio, o bueno, seguir controlando en consulta, pero como que no confirma el diagnóstico en esa consulta. Me había quedado con ese concepto, o sea, para mí no podemos confirmar el diagnóstico y necesitaríamos capaz mandarle o un mapa, aunque está poco disponible, o sino un monitoreo ambulatorio para poder confirmar el diagnóstico en la próxima consulta. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, chiquilines, como ustedes saben, acá en Uruguay nosotros contamos con las guías de hipertensión arterial para el primer nivel de atención, ¿está? En donde se especifica lo que acaba de explicar Gonzalo, en realidad, ¿está? Que en realidad con esos valores, una sola cifra, no son suficientes como para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. La realidad es que hoy por hoy existen otras guías, como por ejemplo las europeas, que plantean ser como más invasivos con el tratamiento de la hipertensión arterial. En lo que respecta a medicina familiar y comunitaria, el diagnóstico se sigue haciendo como lo acaba de mencionar Gonzalo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, a ver, volvamos un poquito, yo los tengo a ustedes en pantalla. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Sí. Sí, Sí, perfecto, muy bien. Este, este es el algoritmo que habla Gonzalo, ¿de acuerdo? Y que es extraído de esta pauta y es la que ustedes tienen que manejar para el medio en el que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque están bajadas a nuestro territorio, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ustedes tienen un grupo de pacientes que tienen presiones por encima de 180, 110 y que ahí con ese solo valor ya podemos hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Siempre y cuando, como mencionaba la compañera anterior, que no pude ver tu nombre, lo explicó claramente la compañera que participó antes, asegurándome de que esa presión arterial fue tomada en condiciones basales, ¿de acuerdo? Es decir, la persona no estaba con dolor, no había vieron la clásica esa, tuve un disgusto y vengo a controlarme la presión porque en realidad quedé súper asustado y no sé qué, me acaban de robar. Esa presión, esa cifra de presión arterial, nunca podemos hacer diagnóstico con ese valor de cifra de PA. ¿Por qué? Porque no es tomada en condiciones basales. Entonces, para clarificar, en la consulta que hace esta señora, en la que no contamos con cifras de valores previos, en la que ella refiere no recordar valores previos y que vamos a suponer en la historia clínica no hay otros registrados. Bueno, de hecho, ella mencionaba que no tenía controles de salud y puede ser que no tengamos otros valores de PA registrados. Nos tenemos que asegurar de que estamos hablando realmente de una persona que es hipertensa. ¿Cuándo cambia esta situación? Cuando
yo examino a esta paciente, realizo paraclínica y encuentro daño de órgano blanco. Si encuentro daño de órgano blanco, entonces no necesito tener muchos valores más, ni tener un mapa, por ejemplo, para poder revisar, para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿De acuerdo? O por ejemplo, cuando el paciente es diabético, o por ejemplo, cuando tiene diagnosticado ya una enfermedad renal crónica. ¿Está? No sé si me van siguiendo bien. Esta es la situación, el grupo 3, que el que estamos viendo en pantalla, es el que corresponde a esta señora de la viñeta clínica. Entonces, ¿qué digo? No puedo concluir. No puedo concluir y ¿qué me voy a ir a fijar? A ver si tiene alguna de estas cosas, clínica o paraclínica, que me demuestre daño de órgano blanco, el antecedente de diabetes mellitus o de enfermedad renal crónica. Entonces, si la persona no tiene ninguna de estas tres cosas, ahí sí me voy a los controles ambulatorios. ¿Qué sucede? Lo que tiene mayor demostración de ser más, de mayor rendimiento clínico es el mapa, pero bien, como decía Gonzalo, es una paraclínica o un método de estudio que no es tan accesible, ¿sí? Entonces es difícil que la población en general pueda acceder a un mapa. Lo otro que puede suceder es el automonitoreo en domicilio, pero quienes lo hayan leído verán que es bastante complejo que la persona tenga un manguito en la casa, que sea de buena calidad, que esté regulado, que entienda cómo se tienen que hacer. Bueno, eso lleva, pero tienen que saber que es el segundo en rendimiento clínico para el diagnóstico de hipertensión arterial. El tercero es la automonitorización o medición en consultorio. ¿Todos entienden cómo es este método? O sea, se le explica al paciente cómo lo tiene que utilizar el aparato para medir la presión, que es en realidad bastante automático y lo hace en un lugar a solas, en un lugar tranquilo. Tampoco sé cuán accesible es eso. Poco sé qué, perdón. ¿Cuán accesible es? Claro, en realidad no es tan accesible, pero es así tal cual tú lo acabas de describir, Camila. La persona entra a una sala donde hay un esfingomanómetro que es absolutamente automático. Él ya está adiestrado en cómo colocárselo, ya sabe que se tiene que sentar con la espalda recta, ya sabe que tiene que tener los pies bien apoyados en el piso, aprieta el botoncito y le mide la presión, ¿está? Le hace 3 tomas de presión, le calcula la media y le emite un tiquecito con el valor de las cifras de PA, ¿está? ¿Qué tienen estas tres en común? ¿Qué evitan estas tres? Yo lo que creo, por ejemplo, es que en estas tres, o sea, por ejemplo, si vos te tomas la presión en consultorio, tenés otros factores que puedan afectar. Por ejemplo, lo de bata blanca o túnica Exacto. blanca, el ponerse nervioso, todas esas cosas como que interfieren en lo que es la toma de presión. Perfecto, va por ahí. Evita la falsa presión arterial, digamos, por el factor de túnica blanca, ¿está? O de bata blanca, como aparecen en algunas bibliografías. Entonces, esta es la situación de la señora, ¿está? Yo no puedo concluir que en este momento ella es una hipertensa y tengo que corroborar estos valores. Y es lo que ustedes se tienen que llevar. ¿Está? El día de hoy. Esta es como el cuadrito que tienen que manejar. El grupo 3 es como súper sencillo. Perdón. El grupo 2, perdón. El grupo 2 quise decir. Es el súper sencillo porque tiene menos de 14,9, seguro que no es hipertenso, está todo bien. Y después el grupo 1, que es el usuario con presión arterial de más de 180, 110, que ahí ustedes me podrán decir, bueno, hay que
evaluar si fue en condiciones basales, sí, es verdad, hay que evaluar que es en condiciones basales, pero esto no lo pierdan de vista, ¿no? Porque no cualquiera, no quien quiere, mete 180, 110 de presión, seguramente sea un hipertenso, ¿está? Bien de bien. Entonces, hasta acá vamos bien. ¿Qué haríamos con Rosa en esta situación? Clínica para ver si tiene lesión de órgano blanco y mientras esperas los resultados, porque si sos de policlínica, demorar. Ya le indicas también el mapa o que se controle en policlínica en esa Con lo semana. que tengas No. disponible. Perfecto, Noemí. Ahí está. En orden de preferencia sabemos que estos son, pero dependiendo en el lugar donde estamos trabajando, vamos a elegir alguno de estas 4 formas de corroborar el diagnóstico. ¿Está? En términos generales, lo que tenemos es la 4, que son las mediciones múltiples en los servicios de salud, que bueno, si el promedio de las 3 primeras visitas nos da por encima de 160-100, decimos que es hipertensa, y si no podemos concluir porque ese promedio nos da por debajo, sumamos 2 controles más, y si estos están por encima de 140-90, entonces sí podemos decir que esta persona es hipertensa y a partir de ahí empezar el tratamiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo recuerdan que se clasifica la hipertensión arterial? ¿Qué define una hipertensión grado 1, 2 o 3 en el contexto de esta primera consulta? O sea, se tienen en cuenta los valores, tanto de la sistólica como la diastólica, para poder clasificarlo en uno, dos o tres. Em, Hasta 140-90 era normal, normal alta, de 140 160 159 y 100 de la diastólica es grado 1. Y estaba aumentando, creo que es cada 20 la sistólica. Después de 60 a, de 160 a 180 grado 2, las de la sistólica, y grado 3 mayor a 180. Ahí está, y 110 de diastólica. Bien. Y entonces, ¿cómo clasificarían esta hipertensión arterial con el valor de presión que tenía esta señora en esta consulta? Y esta tiene un grado 2. Acá. Pero esos valores de presión no serían de los basales cuando ya haces el diagnóstico o ya con 2 tomas ya es grado 2. En realidad vos vas a tomar la cifra máxima, ¿está? Como esta es la única que tenés, si esta fuera la única cifra que te dan, vos la tenés que clasificar por esa cifra, ¿está? Pero vos a la hipertensión arterial siempre cuando la vas a clasificar por grados, vas a tomar la cifra máxima que tuvo, ¿está? Que en la consulta vos lo que le decís es, ¿cuánto fue lo más alto que recuerda haber tenido de presión arterial? ¿Está? Y ellos ahí en general la saben, y si no, uno busca en la historia clínica cuál fue la más alta y según ahí la clasifica. Esto Si la más sirve, alta fue en el contexto de una crisis hipertensiva, hizo 200 y ya es grado 3. es grado 3. Si Ah. llegó a 200 es grado 3, no hay con qué darla. Si la tenga recontrolada ahora, es una hipertensión grado 3. ¿Está? Leticia. Em, la consulta viene un poco seguido de lo que decía Noemí, porque si estamos hablando acá de la clasificación de la hipertensión arterial y acabamos de decir de que no podemos diagnosticar todavía a esta paciente, porque en realidad, según este algoritmo, no tenemos realmente las cifras. Ujú. O No sea, sí tenemos la tenemos certeza cifras. de que sea un diagnóstico de hipertensión arterial. Exacto, Simplemente entonces, se surge ¿por para qué hacer el estamos ejercicio. clasificando ahora la hipertensión arterial de ella si efectivamente no sabemos si es hipertensa? Esa es la duda que me surge. Bien, lamento si los confundí. Quise hacer el ejercicio, nada más con ustedes, de que pudieran a partir de esa cifra de valor de hipertensión, considerando de que, por ejemplo, esta fuera el promedio, de cómo la clasificarían. Es simple y puramente exclusiva para hacer el ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos con la siguiente. En el caso de que
esta hipertensión arterial se diagnosticara así, con la historia de esta paciente, se diagnosticara como tal, estas cifras de hipertensión arterial se diagnosticaran como una hipertensión arterial. ¿De qué otra forma podrían clasificar la hipertensión arterial? Primaria o secundaria. Primaria o secundaria. Bien, ¿basados en qué? Por ejemplo, que tenga factores de riesgo para que sea un paciente obeso, sedentario, que tenga consumo, digamos, excesivo de sodio, o si no tiene estos factores de riesgo, por ejemplo, un paciente joven que tiene hipertensión de cifras altas, que no sabes, eh, que no te oriente, digamos, ¿Cuál era el a que sea primero, Brian? primaria. Primaria sería la que tiene factores de riesgo, personas mayores, por la rigidez de la arteria y todo, y la secundaria es más que nada en personas jóvenes que no tienen factores de riesgo para desarrollarla, digamos. Bien, Como secundarias a una patología subyacente, digamos. ahí está, ahí está. Y ustedes, en el caso de que se confirmara el diagnóstico de hipertensión arterial en esta paciente, ¿cuál sospecharían? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Primaria, digo. Acá. Bien, Brian. Primaria, por la edad y porque es tabaquista y tiene otros factores de riesgo también, no sé. Era obesa, Ah, no. ¿no? La edad. Era una ex tabaquista, que bueno, se supone que el riesgo disminuye, pero cuenta igual. Es sedentaria, y me estoy Tiene olvidando de efectos algo. genéticos también, o sea, la madre murió se ve que puede haber sido por causa de la hipertensión y el hermano tiene hipertensión. Y tiene un hermano hipertenso también. Bien, todo eso nos apunta a que puede tratarse entonces de una hipertensión arterial que sea primaria, ¿está? Y yo, como les voy a mandar... ¿Menopáusica también? ¿O no? Sí, sí, también. Tiene que ver también con la edad, ¿no? Con la etapa del ciclo vital en la que se encuentra. Bien, acá tienen el cuadrito que muy bien recordaba Camila, ¿tá? Con las cifras de cómo podemos diagnosticar, cómo podemos clasificar según el grado, 1, 2 o 3. Estos son los que nos interesan, ¿tá? Porque esto habla de riesgo, ¿tá? Yo, por ejemplo, cuando voy a interconsultar con un cardiólogo, porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una cardiopatía isquémica, no es lo mismo que el paciente tenga una hipertensión grado 1 a que tenga una hipertensión grado 3, ¿tá? Eso aumenta mucho más el riesgo, ¿sí? Bien. Y después la podemos clasificar según la etiología en primaria y secundaria, que es todo lo que ustedes dijeron. Recuerden la raza, que hoy no la mencionamos, es mucho más frecuente, la aparición es precoz y es mucho más severa en las personas afrodescendientes, aquellas personas que consumen mucho sodio, el sobrepeso, la obesidad, bueno, la dislipemia, los factores psicosociales, eh, bueno, en fin, los antecedentes familiares. Acá están como resumidos, porque pues yo les voy a pasar ahora después la presentación y como para que los tengan todos como organizados en un solo lugar, ¿de acuerdo? Bien. Y después están las causas médicas de hipertensión secundaria, ¿está? Que acá lo que tenemos que hacer es, ¿en qué paciente vamos a sospechar? Bueno, ustedes lo habían mencionado. Más que de las causas, vamos a hablar de cuándo sospechar hipertensión arterial. Cuando el paciente es joven y no tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. Yo trabajé hasta hace un par de semanas en una gira rural, trabajé durante 6 años en esa gira rural y espero volver. En pacientes que son, la prevalencia de hipertensión arterial es impresionante. Y tienen cifras de hipertensión y se diagnostica hipertensión arterial en gente bueno, yo he tenido pacientes de 18 años, 20 años, 30 años con hipertensión arterial, muchos. Y al principio cuando empecé a ir, o sea, a todo el mundo los estudiaba por hipertensión secundaria, porque no podía creer que fueran tan jóvenes y que tuvieran esas cifras. Y no encontré una secundaria.
fueron todas esenciales y vienen muchos condicionados por esto de los antecedentes familiares, ¿tá? Son todos hipertensos. Toda la familia es hipertensa. Vos entras a buscar y son todos hipertensos, ¿tá? O sea, el pueblo es hipertenso, es una cosa increíble. Entonces, lo que les quiero decir es, no, tampoco hay que perder la cabeza, hay que sospecharla cuando aparece en personas de menos de 30 años, ¿sí? Pero sobre todo en aquellos que no tienen antecedentes familiares. Luego está aquella hipertensión que yo me aseguro de que el paciente toma la medicación que yo le indico, de que está comiendo sin sal, viene acompañado de la pareja te dice, bueno, yo estoy segura de que toma la medicación todos los días, bueno, se aseguran de que está cumpliendo con el tratamiento, van por el tercer antihipertensivo y y no responde al tratamiento. Entonces, ahí decimos que se trata de una hipertensión resistente y hay que pensar en una hipertensión secundaria. ¿Tá? Luego van a ver, cuando veamos la paraclínica, sobre todo en la primer consulta, es importante tener un ionograma, ¿tá? Porque, ¿qué me puede estar alertando una hipopotasemia? Un hiperaldosteronismo. Perfecto. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Creo que más por espasmos musculares y no sé si debilidad muscular, calambres. La hipopotasemia, pero el hiperaldosteronismo son crisis de dolor de cabeza, palpitaciones y cifras elevadas de presión arterial. Estas personas que caen en la policlínica y dicen, ay, tiene una crisis de ansiedad y son jóvenes y nunca habían tenido antes, ¿está? Ojo, pero la triada que se da es bastante representativa, quiero decir, señala mucho el diagnóstico, ¿está? Son crisis de cefaleas muy intensas que se acompañan de palpitaciones. Y ahí les toman la presión arterial y tienen la presión altísima. Termina el episodio, se van las palpitaciones, se va el dolor de cabeza, le controlan la presión es normal. ¿Está? Ahí hay que pensar en un hiperaldosteronismo. Bueno, los picos hipertensivos severos o con síntomas sistémicos, ¿tá? Y el deterioro acelerado de la función renal, ¿tá? Un hipertenso en el que diagnostica una enfermedad renal crónica y que a pesar del tratamiento no mejora, del tratamiento hipertensivo, la falla renal sigue cayendo, ¿tá? Esas son las condiciones en las que tenemos que pensar en una hipertensión secundaria, ¿tá? Y acá les hice un cuadrito como con causas frecuentes a identificar. Y bueno, está el consumo de AINES, los ISRS, los de congestivos nasales, esos son no es que sean bien frecuentes, pero se puede ver algún caso, sí, que se hacen como adictos a los descongestivos nasales y eso aumenta mucho la presión. Los pacientes que consumen cocaína, esto es frecuente, ¿sí? Y ese paciente deja el consumo y baja sus cifras de presión arterial. ¿Está? Bueno, está ahí tienen la enfermedad renal. No me quiero detener mucho como en estas cuestiones porque ustedes se las van a quedar en la diapositiva, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de la evaluación clínica. ¿Qué datos del examen clínico y la historia clínica son claves para el diagnóstico? Jerónimo. Hola, perdón, te quería preguntar algo sobre la clasificación en grados. En el caso de Sí. esta paciente que tiene 164/96, en la Ujú. sistólica nos posicionan en el grado 2, pero la diastólica de 96 sería grado 1. Ahí nos guiamos. En el cuadrito que pusiste de A ver, decime de nuevo las cifras que no me las acuerdo. ¿Cuánto era? 69 y 96. Ahí va, pero vos siempre o sea, siempre te quedás con la que clasifica más alto.
Ahí va, ta. Lo habías dicho, creo, pero me quedó ahí como esa duda. Ah, Gracias. no, bien de bien. Es re importante eso, porque, por ejemplo, Jerónimo, te puedo pasar lo inverso, ¿está? Sí, Te puede pasar que, por ejemplo, yo te diga, tiene 158, 105, es grado 2. bien. ¿Me Hay que siguieron? voy a ese grado. ¿Está? Buenísima tu pregunta, Jerónimo, muchas gracias, porque eso era algo que yo no había mencionado y que es importante que quede claro, ¿sí? Siempre elegimos, ya sea sistólica o diastólica, pero siempre como que la que ranquea más alto, ¿sí? Excelente. Me encanta que tengan las cámaras prendidas porque yo no me la veo hacer así y sé que me entiende y le veo la cara rara también cuando no voy bien. Por eso me gusta que tengan las caras, las cámaras prendidas. Bueno, bien. Gracias, Noemí, por... De nada. Bueno, continuamos entonces. Habíamos dicho qué datos del examen físico y la historia clínica son claves para el diagnóstico o me orientan al diagnóstico. En sí, mucha sintomatología que haya que orienta a la hipertensión no hay. En realidad, más que nada, son las cifras de EPA lo que te van a orientar y bueno, el antecedente familiar ahí yo creo que también te ayuda un poco. Como sintomatología puede haber como, se escribe como una nucalgia, una cefalea más occipital, que podría ser en contexto de cifras muy altas, pero en realidad es muy asintomática la hipertensión. Ahí está. Y es un síntoma muy inespecífico. ¿Está? Está bueno que, vieron que las presiones dicen, las presiones no, las personas dicen, yo sé cuando tengo la presión alta porque me empieza a doler la cabeza. Y ahí tenemos el tema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿es el dolor de cabeza que le hace subir las cifras de presión o es ¿no? Que en realidad es el dolor de cabeza que le hace subir la presión, pero la persona piensa lo contrario, ¿está? Entonces, lo que se tienen que llevar es eso, que ni el mareo, ni el malestar, ni la cefalea son elementos que ustedes los van a hacer pensar en una hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial cursa asintomática y la elevación de las cifras de presión arterial cursan asintomáticas, ¿está? La hipertensión arterial que, viene ahí, Agustín, este, eh, que como es que la cefalea, perdón, la hipertensión arterial que da cefalea es la que se complicó y la que me está por dar una ACV y por eso estoy con la cefalea, pero es esa, es la que se complicó, ¿está? Después todos los síntomas son muy inespecíficos. El mareo, el estoy descompuesto, y creo que tengo mal la presión, no, son elementos muy inespecíficos que no nos tienen que orientar, ¿está? ¿Y qué cosas irían a buscar en y estaba muy bien lo que decías tú acerca de el antecedente familiar, ¿sí? Y bueno, y el resto de los factores de riesgo que tiene para tener una cifra de hipertensión arterial, además de ser uruguaya, ¿no? Porque es como nuestra marca también, que la prevalencia de acá de hipertensión arterial más a esa edad es sumamente frecuente. Bien, ¿y qué otros signos clínicos buscarían? Sospechando que es una paciente hipertensa. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, digamos, palpando la punta cardíaca. Remodelación cardíaca. Daño de órgano blanco, que ahí tienes que ver alteraciones visuales. Creo que visión borrosa entraba dentro de daño de órgano blanco. Ujú. Después del corazón, lo que dijo él, a nivel renal, bueno, que tenga síntomas de insuficiencia renal o de enfermedad renal crónica. Sí, eso nos vamos a orientar más por la paraclínica, ¿no? Ahí puedes preguntar más sobre orinas espumosas, por ejemplo. Sí, Lo- las urinas espumosas son de la diabetes, es la chiquilines. diabetes. Sí.
Todos crecimos pensando que la hipertensión daba orinas espumosas y resulta que no. Fue una gran decepción en mi vida. La proteinuria que da orinas espumosas es la de la diabetes. A ver qué hay otros mensajitos acá. El fondo de ojo, dice Agustín, nunca me queda claro si es clínico o paraclínico. Y es clínico. Es clínico, Agustín. Te acabo de sacar una duda existencial. Es clínico y lo tendríamos que poder hacer, lo tendríamos que poder hacer todos en el, en la consulta. De hecho, cuando yo hice la residencia de medicina familiar, había como una onda de que nos íbamos a revelar, íbamos a hacer nosotros los fondos de ojos y después nos dimos cuenta de lo dificultoso que es, porque en realidad tenés que contar con, tenés que ponerle las gotitas, tenés que esperar que dilate, el paciente no ve bien, entonces tiene que ir acompañado de alguien y además tenés que tener un oftalmoscopio que funcione y la mitad de las veces no funcionaba y bueno, está ahí dimos marcha atrás en nuestra rebeldía y lo sigue haciendo el oftalmólogo que siempre tiene oftalmoscopios que funcionan. Y bueno, está, nada, en fin, Gonzalo. No, otro elemento también es el segundo ruido en foco aórtico aumentado, hiperfonético. Caroline lo identificaba también. Gracias, Caroline. Sí, es verdad, nos habla de una hipertensión arterial crónica, además, ¿no? Que es cronificada, ya nos habla de cronicidad. ¿Sí? Bueno, y para no demorarnos mucho más, vamos a avanzar con el examen físico y la historia clínica. Lo que voy a buscar es confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, descartar causas de hipertensión secundaria, evaluar riesgo cardiovascular, daño de órgano blanco y comorbilidades, ¿está? Por eso, o sea, hay cosas de la historia clínica que ahí no se abordaron, que no, en esta consulta que yo describí no se abordaron, pero que sin embargo, en el momento en que yo veo una paciente con esas cifras de presión, que además tiene muchas chances de ser una hipertensa, tengo que ir a buscar, ¿está? Dentro de las cosas que tengo que ir a buscar son, bueno, lo que ya se mencionaba, si ya había tenido cifras de hipertensión arterial elevadas en algún momento de su vida, y si no es así, cuáles son las máximas que reconoce, ¿está? Porque les puede pasar de que ustedes dicen, señor, ¿usted es hipertenso? No, no, yo no. Y normalmente, ¿cuánto tiene de presión? Y 14, 15, ¿no? Entonces, o sea, uno no se puede quedar, tiene que siempre como escarbar un poquito más, ¿está? Entonces, bien. Y después hay que ir a indagar todo lo que es de daño de órgano blanco, ¿está? Lo que decía, que haya perdido la visión, que vea borroso, que, bueno, los AIT, que haya dejado rápidamente la maurosis fugaz, que haya rápidamente dejado de ver de un ojo, alteraciones del habla, dolor precordial, todas las disneas, evaluando insuficiencia cardíaca, hay que evaluar edemas de miembros inferiores, hay que evaluar el ángulo mesentérico, hay que evaluar la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, hay que evaluar también las alteraciones en la orina, como decía Noemí hoy, que nos hacen pensar que, por ejemplo, un paciente que no logra concentrar orina, me puede estar hablando de una alteración en el filtrado glomerular, ¿está? Porque no es más concentrada en la mañana, que está todo el día igual, está todo el día clarita, no logra concentrar en ningún momento la orina. Bueno, estos son elementos que me tienen que hacer pensar de que realmente es una hipertensa y que está teniendo daño de órgano blanco. Y bueno, y acá con mayor detalle, lo que ya habíamos hablado, una historia de cifras de presión elevadas. Si las tienen, hay que preguntar bien el inicio, cuáles fueron las cifras máximas y cuáles son los habituales, y el contexto de registro, siempre. ¿Usted se acuerda cuándo fue lo más alto que tuvo de presión? Sí. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Ah? Eh, los tratamientos que ha recibido, no es el caso de Rosa porque ya no recibía, pero bueno, si es un paciente que sí viene recibiendo tratamiento, si logró hacer cambios higiénicos dietéticos, qué medicación usaba, qué grupos terapéuticos y si lograba no adherir al tratamiento. Y bueno, y esto después era lo que yo les decía, buscar elementos de AIT,
Perdón, tengo buscar. una consulta. Sí, dale, Abril. Perdón que te interrumpí. Que ahora estabas mencionando de los pacientes que no pueden concentrar la orina. Justo me quedó, me había quedado la duda también la profe dijo lo mismo. En esos casos, el paciente no concentra la orina, pero la diuresis estaría aumentada, o sea, el volumen de orina estaría aumentado en el día, o sea, en las 24 horas. No Porque yo entiendo necesariamente. que si no reabsorbe el sodio, o sea, como Ujú. que se excreta agua y por ende estaría aumentada la diuresis, pero no sé si es así. No necesariamente, ¿está? No necesariamente. Puede Ah, estar ok. trabajando, puede estar generando edemas y no necesariamente estar orinando más. ¿De Ah, bien, acuerdo? está. Gracias. Sí. No, no, por favor. Bien, habíamos quedado acá, daño de órgano blanco, evaluar la demencia también, la presencia de demencia. Este es un daño de órgano blanco que solemos olvidar, que no es muy frecuente preguntar, ni indagarlo, sobre todo en los hipertensos crónicos, pero que es importante tener en cuenta, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, el daño renal, el aneurisma de aorta, sobre todo en los fumadores, ¿está? Esto es algo que hay que ir a buscar, examinar bien la panza, ¿sí? Y como les mencioné, la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. Bien, la hipertensión secundaria, ya estuvimos viendo qué síntomas la pueden dar, y los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, el tabaquismo, la dislipemia, el sedentarismo, la dieta poco saludable, la obesidad, el sobrepeso y la enfermedad cardiovascular previa. Esto se pregunta, lo que es preguntable, digamos, y se va a buscar lo que tengo que ir a buscar, entre ellos el peso, la talla y el perímetro de cintura. ¿Sí? Bien. Y dentro de los antecedentes familiares importan los de hipertensión, diabetes, es decir, todos los factores de riesgo cardiovascular. Lo que ustedes se tienen que llevar el día de hoy es que si ustedes están pensando en una hipertensión arterial, siempre que hay un factor de riesgo cardiovascular, tengo que ir a indagar los otros. ¿Está? Siempre, tengo que ir a indagar los otros. Disculpen, pero tengo a este chiquito con fiebre que se me pone medio mimoso. Bien, seguimos. Bueno, y este cuadrito es el mismo que van a encontrar en la guía del Ministerio de Salud Pública, que acá describe con mayor detalle lo que yo acabo de hacer, acerca de los síntomas que hay que preguntar y de los signos que hay que ir a buscar. ¿De acuerdo? Yo se los dejo acá, queda todo resumido. ¿Qué paraclínica le pedirían a esta paciente? Leticia. Bueno, en general para acordarnos se puede como diagramar un poco la paraclínica que tiene como objetivo valorar justamente lo que veníamos hablando de las repercusiones o lesión de órgano blanco. Y ahí, bueno, puede ser desde de la orina para microalbuminuria, Perfecto, la CREA, perfecto. para lo que es filtrado glomerular, un electrocardiograma, bueno, el fondo de ojo, que ya lo habían comentado, y eventualmente, no digamos inicialmente, pero quizás en algunas circunstancias hasta un ecocardiograma podría llegar a estar indicado. Después, otra paraclínica más bien dirigida a evaluar lo que son los factores de riesgo, como una glicemia, el perfil lipídico, em, y también para clínica que una vez tengamos el diagnóstico de esta paciente, digamos en vistas al tratamiento y a las posibles repercusiones de los fármacos que vayamos a usar, como puede ser el ionograma o la uricemia, y bueno, evidentemente se podrán surgir otros tamizajes que van a depender
de la edad del paciente o de las comorbilidades y demás, pero más o menos como que en esos tres grupos es un poco lo que se me ocurre que podamos pedir. Excelente, Leticia, va por ahí, ¿está? Para completar el enfoque diagnóstico en esta etapa es importante también poder medir los otros factores de riesgo cardiovascular, porque se acuerdan que si nosotros diagnosticábamos una diabetes, una dislipemia, no, perdón, una enfermedad renal crónica, podíamos como saltearnos el paso de completar las evaluaciones de cifras diagnósticas y poder ya diagnosticar una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque se beneficia del tratamiento. Más que nada, ese es el motivo, ¿está? Entonces, esas paraclínicas no faltan nunca, porque yo tengo que poder evaluar el riesgo cardiovascular de este paciente y para eso necesito saber qué otros factores de riesgo cardiovascular tiene, además de los que él me cuenta en la consulta. Luego tengo que ir a evaluar el daño de órgano blanco, el fondo de ojo, recordemos que es clínico, pero como lo pedimos en una receta, muchas veces nos confunde y parece paraclínico, ¿tá? Pero en realidad es porque lo hace el oftalmólogo. Eh, Bien, el fondo de ojo, el electrocardiograma, estoy súper de acuerdo, hay que pedirlo, ¿está? Y el ecocardiograma, ojo, el ecocardiograma es para los pacientes que tienen síntomas, por supuesto que sí, ¿está? Síntomas, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca o que tienen soplos, ¿está? Entonces, en esos pacientes siempre vamos a pedir soplos cardíacos, ¿no? De origen cardíaco. Bien. Y después está bueno pedirlo en aquellas personas que tienen un diagnóstico de hipertensión arterial que ya es crónico y nunca se les hizo un ecocardiograma y todavía es joven, ¿está? Y sobre todo nos planteamos el ecocardiograma en las hipertensiones arteriales grado 2-3. Leticia. Sí, por ahí, o sea, en realidad, como lo mencionaba, ¿no? Digo, no es un planteo de hacer el inicio, como vos decías, Ahí en va. pacientes que presentan esas características, o por ejemplo, se me ocurre también en pacientes que de alguna manera te levante sospecha, ya sea por la clínica o porque ese mismo electro Ahí va. que vos hacés y te da indicios de hipertrofia, por ejemplo, de ventrículo Perfecto. izquierdo, o tienen asintomatología cardiovascular, bueno, entonces ahí como que se agregaría, pero sí claramente que no de inicio. Perfecto, perfecto. Va por ahí. Me encanta que lo puedan no memorizar, sino pensarlo así, ¿está? Porque es la forma en que uno mejor aprende, ¿está? Hay que pensar, bueno, pero ¿por qué le pido esto? Entonces uno va haciendo como esos cajoncitos. Gonzalo. Yo te quería hacer una consulta porque tenía una duda con el fondo de ojos. Porque en la Sí. guía, viste que dice solo para aquellos que tengan hipertensión arterial grado 2 o 3. Y como acá todavía no teníamos el diagnóstico confirmado, yo quedé con esa duda Ujú. de, ¿ya le pido el fondo de ojos o espero al próximo control y evalúo si realmente, o sea, confirmo el diagnóstico y ahí lo vuelvo a evaluar o cuándo es el momento, la oportunidad para mandar el fondo de ojos? Perfecto, Gonzalo. Está bárbaro lo que estás diciendo. ¿Por qué te parece que la guía recomienda pedirlo en la hipertensión grado 2 o 3? Yo creo que es porque un poco la retinopatía se va a ver con cifras más elevadas de presión. Entonces, capaz que por ahí, en un paciente, no como a todos los pacientes mandarle porque no lo vamos a encontrar en todos, sino en aquellos que quizás por ahí tengan más niveles de presión. Ahí está, va por ahí. Es como en el sentido clínico también, ¿no? Que si nunca tuvo cifra de hipertensión arterial, no es lo mismo que venga con un 140, 145, a que me venga con un 160, que después de 15 minutos la volví a controlar y no bajó, ¿está? Es como mucho de eso, pero como en ese sentido, ¿está? Pero el fondo de ojo podés esperar a pedirlo en la evolución. Lo que sí o sí esta paciente se tiene que llevar de esta consulta son los otros que mencionaba Leticia. Se tiene que llevar la glicemia de ayuna, el perfil lipídico y la creatininemia. Y si querés la microalbuminuria. ¿Tá? Esos son los básicos, porque son los que sobre todo, si volvemos a esta diapositiva,
son los que me van a orientar en esto. ¿Se entiende? Vos me decís, el fondo de ojo también me va a orientar en el daño de órgano blanco. Sí, está bien, pero con una hipertensión más alta, con unas cifras de presión arterial más alta. ¿Sí? Está buenísimo. Y ya aprovecho a hacerte otra consulta porque siempre me quedó la misma duda. Porque he leído muchas veces que se pide la microalbuminuria, la proteinuria, el índice ProCru o índice de albuminuria, creatininuria, y como que me genera un poco la duda de realmente cuál pido, cuál se usa y si es lo mismo o no, como que me entrevera un poco eso. La microalbuminuria es lo mismo que la relación. Espérenme un momentito. Yo no me acuerdo cómo es que le llaman los nefrólogos, que es la CuCru, proteína Pero que, creatinina. Esa relación, a ver, ahí va, la ProCru. Este era así. Este, es lo mismo que la microalbuminuria. ¿Tá? Si ustedes piden microalbuminuria, el cálculo que les van a hacer va a ser ese. ¿De acuerdo? Está bien pedir microalbuminuria. ¿Sí? Y en términos generales, las pautas de nefroprevención lo que planteaban es, pedí un examen de orina con proteinuria, evaluando proteinuria. Si no tiene proteinuria, entonces le pedís una microalbuminuria. Y en realidad eso es muy engorroso, ¿está? Entonces lo que nosotros hacemos directamente es pedir una microalbuminuria con un examen de orina. Si tiene proteinuria, te va a informar la proteinuria, pero no te va a informar el valor de microalbuminuria. ¿Me siguieron? sí, ¿Sí? O sea, se pide el examen de orina con, con evaluación de microalbuminuria o de proteína creatininuria, relación. está. Y Y viste que en la guía en realidad cuando habla de la paraclínica basal, viste que dice creatinemia, perdón, coeficiente albuminuria, creatininuria es lo mismo que el ProCru. sí, es lo Está, mismo. está. Entonces son ¿Estás? sinónimos, digamos, Sí, sí, lo que pasa es que ah, según, no sé, pero sí, es lo mismo. ¿Está? No tienen que pedir todo. Con que pongan uno de esos ya está. Porque hace relación a lo mismo. Agustín, radiografía de tórax, no. No te sirve de nada la radiografía de tórax. Te muestra lo mismo que podés llegar a evaluar en el examen físico. El electrocardiograma sí, porque es mucho más sensible y específico que la radiografía y que el examen físico, para encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, espérenme un momentito que ya me había perdido acá. Descartar las causas de hipertensión arterial secundarias, encontré elementos para sospecharla y evaluar el riesgo cardiovascular y de daño de órgano blanco. Esto ya lo habíamos visto. Y acá está. Acá lo tenés, mirá, cociente albuminuria creatinina, que es la microalbuminuria. ¿Está? La creatinina para evaluación del filtrado glomerular y a través del filtrado glomerular estimar la función renal. El electrocardiograma y el fondo de ojos que ahí aclara para hipertensión arterial grado 2 o 3. ¿Está? Estudios para estimar riesgo cardiovascular global, la glicemia basal y el perfil lipídico. Y después, si yo estoy pensando en usar IECAS, o si ya empecé a usar IECAS, ARA2 o diuréticos, tener en cuenta el ionograma y la uricemia. ¿Tá? La uricemia con que la pidan una vez ya alcanza. Después no hay que estarla pidiendo ni todos los meses, ni nada que se le parezca. ¿De acuerdo? Lo mismo que el ionograma. El ionograma, bueno, en el paciente que está tomando diuréticos, si no tiene síntomas, si quieren, una vez al año se la pedimos, pero tampoco es como control frecuente, ¿sí? Sobre todo al inicio, para evaluar que no hayan habido alteraciones del ionograma.
Bien, estratificación de riesgo cardiovascular, ¿qué escalas o criterios utilizarías para estratificar su riesgo cardiovascular global? Ahí puedes usar la escala que está en la guía también, que es según la Ujú. presión, los niveles de presión arterial y los factores de riesgo y lesión. Que esa que creo que te dice el riesgo de desarrollar una cardiopatía isquémica. Eh, no sé si en 10 años o en cuántos años. Sí, depende de la que uses, ¿está? Están las escalas, las clásicas tablas de estimación de riesgo cardiovascular, y yo lo puedo estimar a través de la tabla, ¿sí? Que no hay necesidad de saberla de memoria, puedo tener la tabla, no el día de la prueba, pero digo en la práctica diaria, ¿está? Y después están las calculadoras de riesgo cardiovascular que uno utiliza, que la puede tener descargada en el celular. Pero como una forma así grande, que yo digo, yo me oriento a que esto es un alto riesgo cardiovascular, sí tiene que, Leticia. En realidad un poco lo que se decía es que para aquellos que tenían muy alto o alto riesgo cardiovascular, ni siquiera era necesario, digamos, el uso de ningún score, digamos, y digamos que eso es, las tablas o lo que vos decías eran para justamente estos otros, digamos, ¿no? Que no estaban catalogados entre muy alto riesgo o alto. Los de muy alto riesgo eran aquellos que ya tenían una enfermedad cardiovascular documentada o que eran diabéticos con un factor de riesgo o daño de órgano blanco o tenían un filtrado glomerular menor a 30. Eso ya sin ningún otro score ya se catalogaban como muy alto riesgo. Y después estaban los de alto riesgo que tenían factores cardiovasculares como muy elevados, más allá que no tuvieran una enfermedad cardiovascular documentada, que tenían una diabetes mellitus sin factores de riesgo cardiovascular o sin daño de órgano blanco o un filtrado entre 30 y 59. Esos dos grupos ya estaban como clasificados y lo que iban directo a abordaje sin ningún tipo de otra estadificación. Y después, bueno, lo que vos comentabas, ¿no? Las tablas estas que son como que es una gran tabla que tiene color, que lo que usa es el tabaquismo, la presión arterial, el colesterol. Ahí va. Y entonces, bueno, ahí lo que hace es medir el riesgo a 10 años de un primer evento que sea fatal, digamos, para mujeres mayores de 50 u hombres mayores de 40, y los cataloga en riesgo alto si tienen entre un 5 y un 10% de riesgo, y muy alto si tienen mayor del 10%. Perfecto. ¿Y para qué me sirve a mí estratificar según riesgo cardiovascular al paciente? Por el abordaje terapéutico, en riesgo alto ya le puedes esperar empezar aspirinas y acá lo van a llevar todo. Las aspirinas ya empieza con riesgo alto y en el riesgo moderado o intermedio es solo ejercicio y higiénico dietético. Sí, y además de Y los ya dijiste, disminuyantes también es según el riesgo cardiovascular. bien ahí, Noemí. Bien, ahí va, ya asociamos las dos cosas. Está, ya de pique asociamos las dos cosas. Miren, si es una hipertensión, los factores de riesgo cardiovascular muy marcados, también uno los considera como que muy marcados. Hablo de una hipertensión arterial grado 3, un colesterol total mayor a 320, un LDL por encima de 200, todos esos factores de riesgo cardiovascular que son muy marcados, también me habilitan a pensar en que este es un hipertenso con una estratificación de riesgo cardiovascular, por lo menos de riesgo alto o muy alto. ¿Tá? Y acá están las clasificaciones que decía Leticia hace un ratito, ¿está? Estos son de riesgo alto o moderado,
y estos que ya tienen una enfermedad cardiovascular sintomática, una enfermedad renal crónica grado 4 o más, una diabetes con daño de órgano blanco o con factores de riesgo cardiovascular asociados, entonces ya todos estos pacientes son de riesgo cardiovascular muy alto o como aquel que tiene una hipertensión arterial grado 3, ¿está? En cuanto a la aspirina, se los digo ahora porque si no más adelante me voy a olvidar. Ojo, que si son hasta que no esté bien controlada la presión, no está recomendado iniciar la aspirina, ¿está? Una vez que controlan la presión arterial, ahí sí indican la aspirina, ¿está? Con la estatina no hay problema. Bien, otra cosa que les quiero decir, el cálculo del factor de riesgo cardiovascular es verdad, me orienta al tratamiento, no solamente por aquellos tratamientos extras, por decirlo de alguna manera, que el paciente se beneficia, como son la aspirina y la estatina, sino porque me habilitan, por ejemplo, ya iniciar con 2 fármacos, ¿está? En lugar de uno, ya iniciar con 2 porque sé que va a ser una hipertensión arterial de difícil tratamiento, ¿está? Pero además me ayuda a mostrarle al paciente cómo, si ellos logran cambiar algunos aspectos de su vida, por ejemplo, fumar, ser sedentarios, mejorar el colesterol con una alimentación más saludable, cambia su riesgo cardiovascular. Y esto es muy alentador para el paciente, ¿está? En cuanto al tratamiento, si confirmamos la presión arterial en rango de hipertensión arterial grado 2, ¿iniciarías tratamiento farmacológico? ¿Sí o no? Sí, porque ella tiene 3 factores de riesgo cardiovasculares, o sea, ya es riesgo alto. Sí, sí. Además ya tiene una hipertensión arterial grado 2, ¿está? Bien, ¿con qué fármaco? ¿Y a qué dosis? ¿O con qué fármacos y a qué dosis? Los YECA siempre son de elección primero, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque hacen de nefroprevención también. Eh, Creo que los Sí, son beta-bloqueantes y los baratos. calcium los preferís como segundos si tienen cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. Y en afrodescendientes, solo los calcioantagonistas son de primera línea también. Bien. Agustín dice, son los que demostraron bajar la mortalidad cardiovascular, los IECAS. Es verdad, ¿está? Pero los SORA2 también. Y sin embargo se siguen prefiriendo, en realidad no se siguen prefiriendo los IECAS porque todo el mundo anda tratado ahí con los sartán o valsartán. Pero en realidad son más caros que los IECAS, ¿está? Entonces, los IECAS son muy costo efectivos. Logran bajar la presión arterial, han demostrado bajar la mortalidad, pero además son baratos, son bien económicos. Y no es menor, ¿está? Que sea bueno, bonito y barato, ¿está? Entonces, en términos generales, arrancamos con un IECA. Perdón porque yo me distraje con el chat. ¿Vos dijiste dosis? Por ejemplo, si fuera un IECA, ¿cuál elegirías? No, Puede ni idea. contestar En Alapril 10 en miligramos cada la 12, por ejemplo. Creo que se puede. Tengo mis dudas porque creo que siempre se da cada 12, pero tengo mis dudas si se puede dar cada 24 horas. Y después la dosis tengo que es de 10 a 20, pero tengo el recuerdo de haber visto gente que tiene 5, entonces te quería preguntar. Ujú. Sí, hay gente que toma 5. En términos generales, se recomienda que las dosis se dividan en 2 tomas de antihipertensivos. Eso es recomendable para lograr un efecto antihipertensivo que sea efectivo durante todo el día. Sobre todo eso sucede con los viejas. Entonces, la idea es que lo tomen 2 veces al día, que repartir la dosis en 2 tomas, ¿está? Ahora, ¿qué sucede? Con la hipertensión arterial tenemos un problema de adherencia tremendo. Entonces, si ustedes ven que el paciente no adhiere, prefiero que se lo tome todo. De mañana cuando se levante, pero que lo tome, y no que tome la mitad y la mitad de las noches se lo olvide. O que solo se acuerda de tomarlo de noche. Bueno, hay que irle como buscando la adherencia. Digo porque ustedes van a dar una prueba, pero además de la prueba van a cursar el internado y tienen que manejar todas estas cuestiones, ¿está? Es lo que al paciente adhiera mejor, ¿está?
Pero en términos generales, la situación ideal de esta señora sería que arrancara con un enalapril 20 miligramos que lo pueden fraccionar a 2 tomas diarias, ¿tá? 10 y 10. O 20 y 20 también, no está mal. ¿Está? Bien. ¿Qué cambios en el estilo de vida recomendarías desde esta primera consulta? Esto es fácil, El vamos. sedentarismo, Sí, que se le puede recomendar ejercicio de intensidad moderada, que sea aeróbico, eh, 30 minutos por día, 3 días a la semana, días intercalados. Eh, la dieta no sé si la cumplía. Bueno, no la cumplía porque no tiene diagnóstico, pero dieta. combinados también con esfuerzos de fuerza, con ejercicios de fuerza, ¿está? Eso siempre está bueno. Eso también depende de las cifras de hipertensión arterial, pero ella no fumaba, Agustín, ella ya no fumaba. Hacía no sé cuántos años que había dejado, era extra vaquista, había fumado durante 25 años creo y hacía 10 que había dejado. Pero si fumara, sí, hay que recomendar que deje de fumar. Hablamos del sedentarismo, tratarlo. La alimentación, ¿qué me decías, Noemí, de la alimentación? Eh, que ya puede empezar con una dieta hiposódica, o sea, que disminuya la sal lo más que pueda y que incluya los embutidos, los quesos, y eso nunca lo tienen en cuenta y también tienen sal. El Em, pan, las galletas. No, siempre se recomiendan que los ejercicios aeróbicos vayan acompañados de ejercicios de fuerza, ¿está? Que tienen que estar de todas maneras dirigidos según el grado de hipertensión que tengan, ¿está? En una hipertensión estadio 1 o 2, no hay problema con los ejercicios de fuerza, pero ya en la 3 hay que tener cuidado. Es preferible que arranquen con aeróbicos, pero siempre lo ideal es que se combinen ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza. Y la aspirina, ¿a quienes se les da sí o sí? Bueno, a los estadios 3, perdón, a los grado 3, ¿tá? A los que tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto, pero siempre que tengan la presión arterial controlada. Nunca los ven si no tienen la presión arterial controlada. Y la estatina también sería ahí en principio, junto con la aspirina, digamos. Claro, sí. Por eso O les sea que decía, si ponele que es la segunda consulta, que todavía no tiene controlada la presión, o quinta consulta, todavía no tiene controlada la presión, vos ahí le indicás estatina y esperás que controle la presión para darle aspirina, no le indicás las dos de una, ¿no? exacto, Ok, así bueno, me como lo queda claro. dijiste. Una pregunta. No Diga. me queda muy claro el, el LDL, cuál sería el valor indicado. O sea, me queda la duda entre 55 y 70, porque ahora como que cambió un poco, por lo menos en la guía esta de lipemia nueva. Pero no me queda muy claro, o sea, cómo está la diferencia entre 70, 55. Sé que hay un valor crítico que se llama el porcentaje, que esto es 55, pero no, o sea, no me queda claro clínicamente cómo me di cuenta, no sé si me explico. A ver si te entendí. Vos también, tu objetivo del perfil lipídico va a depender del factor de riesgo cardiovascular global de la persona, ¿está? Si vos estás en un riesgo bajo, moderado, no vas a ser este, tan exigente y te va a alcanzar con que tenga un LDL por debajo de 100. ¿Tá? Ahora, si tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, entonces en esos casos tenemos que ser mucho más estrictos con el objetivo del LDL. Y ahí sí podemos hablar de 75, de 55, 70. Yo, a términos de la prueba, en realidad, clínicamente, así sin hacer el cálculo, sería medio imposible Bien, saber menos 55 o menos 70 el valor. exacto. No sé si-
Exacto, si no tenés el riesgo si no te proporcionan el riesgo Claro, cardiovascular, a está, priori no te podés decir. O si no tenés al menos cómo inferirlo, porque va está. a depender de eso, depende directamente de eso. Bien. ¿Contesté, Flo? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, vamos a avanzar para que se nos haga muy largo. En el primer nivel de atención tenemos 4 pilares para tratar, ¿está? Y las cifras objetivo de PA son las siguientes. Para la población general mayor a 18 años, tiene que estar por debajo de 140-90. Recuerden que en el mayor de 80 años somos como más permisivos, digamos, y nos interesa y mucho no bajar demasiado la presión, entonces las cifras objetivos van a ser por debajo de 150-90, y luego tenemos a las personas que son mayores de 18 pero que además son diabéticos. Y en esto somos al revés, somos un poco más exigentes y siempre esperamos que la presión arterial esté por debajo de 130-80. ¿Está? Estas son como las 3 situaciones que tenemos que manejar para decir que el paciente tiene un buen control de presión. Luego, de la alimentación saludable. Bueno, está. Todo esto que está acá, que ustedes lo van a tener, hacer mucho énfasis sobre todo en el alcohol, hacer énfasis en el paciente hipertenso con una hipertensión que todavía no está bien controlada, no puede tomar alcohol. Y el vasito de vino tinto, nada, nada. El vasito de vino tinto ni afina la sangre ni nada. El vasito de vino tinto le sube la presión, señor. Entonces, no, o sea, no. Tienen que contraindicar el alcohol, igual que se contraindica la sal. Y si ustedes manejan este plato, manejan la alimentación para todas las patologías crónicas. Porque, o sea, lo que el paciente tiene que consumir es este plato sin sal. ¿Tá? Entonces, acá está la clave de todo. Ustedes manejan este plato y hacen prevención, promoción y tratamiento para toda la población en general. De la actividad física, acá. ¿Vieron? Era lo que yo les decía. El ejercicio aeróbico combinado de ejercicios de fuerza que sean dinámicos. Lucía, una Entonces, pregunta, diga. perdón que te corté. No, Porque dale. recién hablaste de los mayores de 80 años. Por Ujú, ejemplo, si viene uno de 80 años que no está diagnosticado con hipertensión y tiene sí. 155, por ejemplo, Ujú, varias citas consecutivas para hacer el diagnóstico, ¿vos ahí no le iniciás tratamiento? Después no. que varias cifras. Es después de 160, ¿verdad? Porque Ah, hablaba del tratamiento farmacológico, hablaba de que tal, el objetivo es menor a 150, pero recién en 160 le haces tratamiento. Hablando de los mayores de mm, 80. hablando de los mayores de 80. Ujú. Planteaba una diferencia con la de objetivo mayor a 10 para recién ahí iniciar el tratamiento. Por lo menos lo que decía Sí, la guía. sí, sí, Ok. está bien. Y eso es así por el riesgo de hipotensión ortostática y por el riesgo de hipotensión frente al consumo de medicación. Si él se Bien, mantiene por debajo de 100, o sea, o hasta 105, o sea, no pasa de ahí, no inicias tratamiento, porque es más el riesgo, los efectos secundarios de medicamento que los beneficios. Estamos ok, hablando veo. de una población súper especial, ¿no? Sí, sí, Súper distinta. Sí, sí, está bien, gracias. es así. Bien, el manejo del estrés, la suplementación, bueno, esto de calcio y magnesio no, no, calcio y magnesio no, ¿está? Y el aporte de sodio solo si no hay riesgo de hiperpotasemia y también actualmente medio controvertido. El cese de tabaco, sí. Luego, lo de los medicamentos. Yo lo que los aconsejo, chiquilines, es que ustedes elijan uno de cada grupo, para el IECA, por ejemplo, el enalapril, para el ARA2, por ejemplo, el losartán o el valsartán, que son los que más se utilizan. Dentro de los diuréticos, los tiacídicos o los tiacídicos light, por ejemplo, la hidroclorotiazida, los calcioantagonistas, la amlodipina. Está pesado, Javier. Y dentro de los beta bloqueantes, a ver, el atenolol.
el atenolol, por ejemplo, ¿está? Y que de estos manejen bien las cifras, las dosis, ¿está? Disculpen. Bien, entonces, acá lo que yo les quería mencionar es algo bien importante. En términos generales, siempre empezamos con un medicamento solo, ¿está? Y acá quiero abrir el paréntesis. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto que andan guías nuevas que son europeas. Bueno, está, no No, no importa los si había visto. quieren o no. ¿Cómo? No, Hay no, que guías no los había nuevas, visto. está, hay guías nuevas que son europeas y de hecho la OPS ha hecho como cuerpo con esas guías y proponen ser como más eh, ser un poco como más arriesgado con el inicio de la medicación y arrancar ya con dos fármacos asociados a dosis baja. Eso acá en Uruguay todavía no está como aprobado de hacer, ¿está? En términos generales, siempre vamos a iniciar con monoterapia a valores, yo creo que acá les había puesto, acá. Vieron, acá tienen los 5 grupos farmacológicos y las dosis habituales que nosotros utilizamos, ¿está? Entonces, por ejemplo, arrancamos, por ejemplo, con, como decíamos hoy, enalapril, 10 y 10 o 20 y 20, ¿está? Y voy evaluando si aparecen o no efectos secundarios. Inicié el tratamiento. ¿Cuándo vuelvo a ver a esta paciente? Y bueno, en términos generales lo vuelvo a ver en un mes y me aseguro de que me lleve por lo menos 8 cifras de control, ¿está? De presión arterial que haya sido tomada en condiciones basales. Y ahí promedio. Si el promedio se corresponde con las cifras objetivos de este paciente, me mantengo en la misma dosis. Si no logra controlar, tengo dos caminos. O aumento la dosis, si es que puedo aumentar, vamos a suponer que yo he arrancado con enalapril 10 y 10. No controló las cifras de presión, Ros. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo al enalapril agregarle 20-20, aumentar la dosis, o asociar un fármaco. ¿Qué fármaco, por ejemplo, le asociarían a un IECA? Amlodipina. La amlodipina, sí, Ah, acá, diurético Diga, también. diurético. ¿Está? Cualquiera de estos dos puede ser. El que nunca puedo asociar un YECA a un ARA2. Nunca. ¿Está? Estos dos no van juntos. O es el YECA o es el ARA2. Juntos, nunca. ¿Está? Bien, entonces puedo, en lugar de llevar el enalapril a 20-20 y montarme a la dosis, remontarme a la dosis máxima de enalapril, puedo asociarle una amlodipina, 5 miligramos, o una hidroclorotiazida, 12,5. ¿Está? Y de nuevo, se controla mínimamente 8 veces y vuelve a la consulta, vuelvo a hacer el promedio y veo si llegó o no a la dosis objetiva. Mm, Una pregunta. No, ¿El tratamiento no, escalonado lo vas a hacer en, o sea, en todos los grados? en términos generales sí, Ahí va. Está. sí. Lo que sí vas a hacer mucho énfasis es en el control de los factores de riesgo de los hábitos que aumentan la presión, como el consumo de alcohol, la sal y bueno, y toda la comida que sabemos que aumenta la presión, y arrancas con uno. Sobre todo, ¿sabes por qué? ¿Y por qué Uruguay todavía no adhiere del todo a esto de arrancar ya con dos fármacos? Por dos motivos. El primero es la adherencia. Tenemos dificultades que los pacientes vayan a controlarse la presión. Tenemos dificultades de que los pacientes que acepten que son hipertensos. Tenemos dificultades de que entiendan
de que necesitan el fármaco todos los días y no cuando les duele la cabeza, cuando les parece que tiene la presión elevada. Díganme si todo esto no les resulta familiar. Es recontra familiar. Entonces, si de pique le vamos a meter 2 fármacos al paciente, tenemos mucho más riesgo de que ese paciente no adhiera al tratamiento. Y lo otro, si es un paciente con una hipertensión grado 3, imagínense que esta persona está acostumbrada a andar por la vida con 170, 80 de presión, ¿está? O sea, ellos se mueven entre el 160, el 190 y ahí andan, ¿está? Si nosotros le ponemos 2 fármacos de pique, ¿cómo piensan que se va a sentir esa persona? O sea, le sacás la sal, lo pones a caminar, le sacás el cigarrillo, le sacás el alcohol y arriba le encajás 2 fármacos. Se va a sentir horrible, le va a bajar mucho la presión. Entonces, es preferible ir haciendo un tratamiento escalonado, evitando los efectos secundarios de los fármacos y que el paciente adhiera al tratamiento. ¿Me siguieron? Sí, pero me queda la duda, porque no habíamos Sí, dicho que cuando tiene muy alto riesgo cardiovascular, no te habilitaban la limpieza con 2 fármacos, o sea, te habilita pero no lo haces, básicamente. No, no te termino de entender habilita, cuándo das te, dos, o te no das habilita. nunca, al principio. Porque eso es parte del contexto clínico. Si vos tenés un paciente asustado, al que vos le decís, por ejemplo, yo te voy a dar 2 fármacos, te los voy a dar a dosis baja, mira que los primeros días puede que te sientas un poco mareado, pero ese efecto secundario no va a pasar, y vos sabés que lo va a adherir al tratamiento porque lo ves que está con ganas, pues estás habilitado a hacerlo. Ahora, el paciente que está reticente a recibir tratamiento, o que tiene dificultades para adherir, o que no tiene una familia que lo sostiene, entonces podés también ser más cauteloso, haciendo mucho énfasis a lo que son las medidas higiénico-dietéticas. ¿Me siguen? Sí. Bien. No es absolutamente necesario, o sea, vos podés elegir o el diurético o el calcio antagonista. No hay de hecho, últimamente se vienen usando mucho más los calcio antagonistas y hay muchas personas que arrancan el tratamiento en lugar de con YECA o ARA2 con calcio antagonistas. Y está bien, o sea, nadie te puede decir que está mal. Está bien, se puede. Y en los ancianos, los diuréticos también igual se prefieren, no tienen riesgo. Mm, en los ancianos, los calcio antagonistas son como los más elegidos. Los diuréticos, lo que pasa es que los diuréticos, el que nosotros tenemos acceso, por ejemplo, la indapamida es un diurético seguro, pero la hidroclorotiazida no tanto. Entonces un poco depende a lo que vos accedas. En el adulto mayor vos puedes arrancar con un YECA o con un calcio antagonista y no tenés cómo ahorrarle. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. A ver si de esto hablamos todos. Sí, perfecto. ¿Está? Bueno, y un paciente hipertenso que ya le puse 2 drogas, que ya se la subí a dosis máxima y que no logra controlar las cifras de presión arterial, siempre lo que tenemos que hacer es evaluar causas frecuentes, que son el incumplimiento del régimen hiposódico o la pobre adherencia al tratamiento farmacológico, y si se descarta esta pseudoresistencia, escalamos a 3 fármacos, que clásicamente lo que se usa es el diurético, el calcio antagonista y el ECA o el ARA12, ¿está? Y en la dosis máxima que sea tolerada. Y esto es lo mismo. Tenemos que ver, dependiendo de la adherencia, cómo distribuimos esa medicación, ¿está? Por ejemplo, 2 fármacos en la mañana y 1 en la noche.
Bien. Están preguntando, ¿se cambian los antihipertensivos en función a la edad o si ya viene con un fármaco y viene bien? Por ejemplo, el YECA, esperen que estoy leyendo. Eh, no, si los fármacos se dejan, fármaco que funciona no se toca. ¿Tá? A no ser que de que, por ejemplo, tenga un IECA y ahora está haciendo hiponatremias. Y bueno, tal, capaz que hay que pensar en cambiar ese IECA. Si no, no lo tocamos, se deja. ¿Y cuánto tiempo lo citaría nuevamente? Eso lo dijimos hoy. Si yo recién cambié dosis de medicación, vuelve a consulta en un mes con al menos 8 cifras de PA, de controles de PA. Sí, lo que podés hacer cuando avanza la edad, porque preguntan, que hablamos de hacer menos estrictos según la edad. Sí, hay que ser menos estrictos según la edad, está bien, pero ahí yo lo que puedo hacer es bajar la dosis o sacar un fármaco. Venía con 2 fármacos, ahora cumplió los 80, está teniendo algunos episodios de hipotensión y bueno, le saco el diurético y le dejo el IECA, por ejemplo, o le bajo la dosis del IECA. Y eso pasa y pasa pila. Lo hacemos un montón, sobre todo en verano, ¿está? Hay muchas personas con hipertensiones leves que en el invierno requieren mayores dosis o que, por ejemplo, en el invierno hay que asociarles un IECA o un ARA2 a un diurético o un calcio antagonista, pero que en el verano se lo sacamos y lo dejamos con el IECA o el ARA2. Por eso es importante controlar al paciente cuando va a repetir la medicación, porque yo tengo que saber si con esa medicación que está recibiendo para la hipertensión arterial está bien o no. Y otra cosa que yo les quería decir, yo lo empiezo a ver al paciente mensualmente hasta que logra buen control de presión. Y después de a poco empiezo a espaciar los controles, ¿sí? Lo veo en 3 meses, si viene bien, lo puedo espaciar cada 6 meses, y hasta hay pacientes que los tenemos controlándolos cada un año. Pero es aquel paciente que logró adherir bien al tratamiento y viene con buen control de cifras de presión. Noelia, creo que te contesté. Noelia preguntaba si ya tiene cifras terapéuticas, o sea, si ya tiene dosis terapéuticas y viene controlando bien la presión, entonces sí, lo hacemos cada 3 meses, después de 3, 4 controles cada 3 meses que viene bien, los paseamos cada 6, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, ya hablamos de las 3 dosis. Los grupos terapéuticos, esto lo dejo, no porque no sea importante, sino porque no los quiero avasallar, pero esto tiene mucha evidencia científica, ¿está? Las intervenciones con mayor efecto a nivel poblacional son las intervenciones comunitarias, ¿está? Y son súper costo efectivas para los países, lo que pasa es que los países no lo logran entender. Pero algunas cuestiones como la prohibición de fumar en lugares públicos, bueno, todas esas medidas que se van tomando, eh, por ejemplo, el urbanismo que facilite la actividad física, todas estas cuestiones son sumamente importantes para que las personas logren acceder a una vida saludable que evite la aparición de la enfermedad. Y esto que hay que, nada, para mí hay que ponerle más, así como hicieron con el cigarrillo, que le pusieron mucho más impuestos y antes eran mucho más accesibles y ahora es como más caro comprar cigarrillos, lo mismo tendría que ser con la comida, este, los ultraprocesados. Deberían de salir más dinero en realidad, pero bueno, son cuestiones que no lo hemos logrado. Bueno, el plan de seguimiento para confirmar diagnóstico ya lo hablábamos, era un mapa, controlar cifras de PA en la casa o automatizadas en domicilio o en centro de salud, o que fuera a la policlínica y que la enfermera le controle o el enfermero le controle la presión. El control era al tercer control de PA o al quinto pidiendo a la policlínica.
¿Qué decisiones dependen del riesgo cardiovascular o del daño de órgano blanco? Bueno, el inicio de la medicación, ¿está? Y bueno, el inicio de la aspirina y de las estatinas, como ya lo hablamos. Cada cuánto realizaría los controles, ya los hablamos. Y lo último que nos faltaría es cuáles serían los criterios de interconsulta. Si encontramos signos de lesión de órgano blanco, ¿Como cuál y con quién? bueno, si veo que tiene signos de insuficiencia cardíaca, con el cardiólogo. Si tiene alteración de la agudeza visual, con el oftalmólogo. Si tiene esto de la... Para un fondo de, si tiene, no solo si tiene alteraciones de la visión, le voy a pedir un control con oftalmólogo, sí, y evaluar si tiene o no una retinopatía hipertensiva, ¿verdad? Bien, eso está bien. Después dijiste cardiólogo, por ejemplo, si tiene elementos de insuficiencia cardíaca. Si tiene elementos de insuficiencia cardíaca, le voy a pedir un ecocardiograma. Después va el cardiólogo. ¿Sí, Noemí? ¿Me seguís? Sí, y si tiene cardiopatía isquémica, también electro y ecocardio y después al cardiólogo. Si tiene elementos de cardiopatía isquémica, Sí, si tiene angina estable. inestable o estable. Estable. Y bueno, tengo que primero el electro para saber si puede hacer una ergometría. Pero sí, la idea es que si es estable, el inicio del estudio de la cardiopatía isquémica la tendríamos que poder iniciar en el primer nivel de atención, teniendo todas las precauciones que hay que tener, porque no le voy a pedir una ergometría. Bueno, eso depende también de la clínica, ¿no? Si tiene un Angor estable pero avanzado, no le voy a pedir una ergometría. Le voy a tener que pedir al cardiólogo algún estudio más específico. ¿Sí? Si es inestable, lo tengo que ingresar. Y hay que estudiarlo rápidamente. Entonces, en el Angor estable avanzado, sí haces pase al cardiólogo y los otros los empezás a estudiar vos. Sí. En el que tengo solamente sospecha, lo puedo empezar a estudiar yo. Ok. Sí. ¿Sí? Bien. ¿A quién más le pedirían interconsulta en determinado momento? ¿Y frente a qué situaciones? Si encontramos microalbuminuria, un nefrólogo, pensando en una micro. Sí, sí, si es solo microalbuminuria, No, sí, sí, encontramos también creatina, tirada, la basal. ahí Más que está. Si nada tiene, eso, más pero que nada tiene un filtrado glomerular, porque en el paciente que solamente tiene una microalbuminuria positiva, el nefrólogo no va a hacer más que hacer prevención. ¿Está? ¿Y cómo hace prevención? Controlando las cifras de hipertensión, poniendo la estatina, indicando bajar de peso, aumentar la actividad física, ¿me explico? No, no, el nefrólogo no va a hacer nada distinto. Ahora, si ya tiene un filtrado glomerular disminuido, sí, tiene que ir al nefrólogo, estamos de acuerdo. Le tengo que pedir una ecografía y tiene que ir al nefrólogo, una ecografía de aparato urinario. Muy bien, Carolina. bárbaro. Perdón que me empezó a tosse, no pude seguir hablando. Casi. Y ¿cuándo más, por ejemplo, el cardiólogo? Hay otra situación que tiene que ir al cardiólogo. Si sospecho remodelación del ventrículo izquierdo, hipertrofia o dilatación, o si encuentro soplo. Tengo que pedir ecocardiograma. El primer nivel tiene que ser más resolutivo de lo que es hoy día, chiquilines. No podemos mandar todo así al cardiólogo y al no sé qué y al no sé cuánto. Tenemos que ser más resolutivos.
Entonces, sí evaluar la situación clínica del paciente. Si la situación clínica del paciente es estable y yo lo puedo estudiar desde el primer nivel de atención, tengo que avanzar en el diagnóstico. Y ya este paciente tiene que ir con un diagnóstico encaminado. Si yo sospecho que tiene una remodelación cardíaca, le tengo que pedir el ecocardiograma. Cuando la confirmo, sí, dije bien. Cuando la confirmo, va al cardiólogo, ¿está? Pero recuerden que la hipertensión secundaria también se controla con el cardiólogo, ¿está? Y que, o por ejemplo, capaz que necesita un endocrinólogo, ¿sí? Y después tiene que ir al cardiólogo también la resistente, que es cuando eh, saqué todas las causas de que no pudiera cumplir con el diagnóstico, con el tratamiento, o sea, adhiere bien, sacó la sal, está tomando los 3 fármacos en las dosis que le indiqué, entonces es una hipertensión arterial resistente y tiene que hacer interconsulta con el cardiólogo. Sí, y me puedo estar olvidando de alguna, pero creo que vamos por ahí. Para, el eco de vasos de cuello, ¿cuándo se le pide? Cuando hay soplo. Solo. Sí, también en los AIT se pide eco de vaso de cuello. Cuando vos tenés sospecha de que el paciente haya hecho un AIT. ¿Y ahí también va como consulta al neurólogo? Ahí se lleva, si vos tenés sospecha de que haya hecho un AIT, sí, le tenés, podés avanzar igual, ¿no? Porque en realidad, si vos le haces el eco de vasos de cuello y le encontrás una placa de ateroma, se tiene que ir al cirujano vascular. Esa es la interconsulta que hay que hacer. ¿Está? Y le tengo que pedir una tomografía también para evaluar. Pero no me apura la consulta con el neurólogo. Me apura evaluar, en un paciente que sospecho que tuvo una IT, evaluar cómo están sus cifras de presión, cómo está su colesterol, cómo está su función renal, hacer la ecografía de vasos de cuello y la tomografía. Pero eso va a depender de la clínica. Si sospecho que tuvo una IT y el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, pero viene con cefaleas, y bueno, capaz que sí va al neurólogo. Por eso te estoy poniendo estos ejemplos para que pensemos de que no todas las situaciones son tan lineales. ¿Me explico, Noemí? Sí. ¿Se entendió? A las estatinas, ¿a partir de qué nivel las empezás? Las estatinas van a depender del perfil lipídico del paciente. Ahora, si es un estadio, un factor de riesgo cardiovascular global alto o muy alto, ya las arrancás ahí. El bloqueo de rama, claro, vos decís, Caroline, lo del bloqueo de rama es que antes de hacer una ergometría, tengo que pedirle un electrocardiograma para ver si... Ah, no, vos pusiste el bloqueo de rama porque ese sería un caso de interconsulta con cardiólogo. Está, perfecto, Caroline, ahora te entendí. En el caso de que contaste arritmias, también, que sospecha arritmias, también va al cardiólogo. Todos estos estudios son en menos de una semana porque lo tengo entendido, porque la ITED sería una emergencia médica. Buah, mira, yo te voy a contar, Agustín, que yo he tenido pacientes que me han llegado a la consulta y que me han dicho, ¿sabes qué fui al almacén? Y yo le hablaba al almacenero, pero él no me entendía lo que yo le quería decir, y yo no entendía porque, y ahí me di cuenta que no, que nadie me entendía lo que yo hablaba, pero cuando llegué a mi casa llegué y hablaba bien. Y no sé qué fue lo que me pasó. Y le decís, sí, señor, ¿y cuánto hace que le pasó esto? Ah, hace como 3 o 4 semanas. Entonces, esto de que la IT sería una emergencia médica, sí, puede ser, pero también te puede pasar de que vos encuentres pacientes que tuvieron el episodio hace un tiempo que ya se te escapó del tiempo. ¿Me explico? Entonces, es preferible que se vaya con toda la paraclínica pedida de tu consulta. Capaz que en el mundo ideal podríamos ingresar a esos pacientes y estudiarlos ingresados, pero bueno,
No siempre pasa. Por supuesto, este no es un paciente para que vuelva dentro de 15 días, un mes, es un paciente para resolverlo en la brevedad inmediata. Este es el paciente en el que vos te levantás, llamás al colega que está atendiendo, le coordinás los estudios, ¿sí? Tiene que ser rápido. Pero eso es parte de la resolutividad del primer nivel de atención. No todo es para cuando haya fecha ni cuando el paciente coordine. Hay cosas que hay que coordinarlas rápido. Y por eso es la importancia de, de la interconsulta y movernos entre niveles rápidos cuando merita. Bueno, yo no sé si quedaba alguna pregunta. Yo tengo una pregunta en realidad. Dale, Gonzalo. Porque no me quedó del todo claro cómo es el tema de la derivación del cardiólogo con el tema de la angina. Si me lo puedes explicar de vuelta. Sí, cuando es una angina estable, a grandes esfuerzos, vos la podés estudiar por policlínica. Cuando es una angina estable, pero a mínimos esfuerzos, te conviene la interconsulta con cardiología mientras le vas pidiendo los estudios. ¿Sí? Si es una angina inestable, tiene que consultar ya con un cardiólogo, o por lo menos un internista. Grandes esfuerzos lo estudio por policlínica. Mínimos esfuerzos le voy pidiendo la paraclínica y le voy pidiendo la interconsulta con cardiología. Y la angina inestable podría ir a emergencia, ¿no? Si tenemos la posibilidad de ir a Sí, puerta. la angina inestable tiene que ir a emergencia. Ahí va. Tiene que ir a emergencia. Por eso te decía, con cardiólogo si tenés en la urgencia o con el internista por lo menos. Ahí va. El inestable te quema las manos. Ahí me quedó claro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ahora me Gonzalo. surgió otra duda. Dale. En esto de la angina estable, si hace poco que cambia de escalón, eso ahí también lleva un ecocardio nuevo y valoración, ¿no? ¿Para qué tengo que cambiar el chip? ¿Es una angina estable? Claro, que antes era a grandes esfuerzos y ahora lo hace en la caminata, o sea, esfuerzos moderados. O sea, que subió de... Si cambia de categoría en las últimas 4 semanas, es una inestable. Ahí va a emergencia. Gracias. Exacto. Tengo una consulta, capaz es media boluda, pero por ejemplo en esto de la angina inestable, a veces la policlínica puede estar cerca de la emergencia, por ejemplo el Maciel que tiene enfrente una policlínica de primer nivel, pero en Sí, caso de que sea un lugar, una policlínica más alejada, ¿uno le pide el traslado o el paciente va por sus propios medios le pedís el traslado. al centro que él... eh, está bueno, claro, Coordinar, lo que pasa es que es salud ya, pública. O claro. sea, el centro que quede más cerca o que vaya él habitualmente. No, O, es en realidad el que le corresponda por el usuario, porque un inestable no ahí va. quiere decir que yo estoy pensando que está infartando en este momento, ¿verdad? O sea, No, claro. es un infarto inminente, pero todavía no lo es, porque si no deja de ser angina para ser infarto. ¿Me explico? Sí, 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 claro, obvio, necesitaría las troponinas, todo eso, pero entonces Ahí se le está. pide el traslado. Eso sí, Sí, se va en ambulancia. se va en ambulancia. Bien, gracias. Oscar, Una preguntita me surgió ahí con lo que dijo Abril. ¿Y no le haces manejo inicial?
¿No le haces un electro inicial ahí y le haces lo que tengas que hacerle como manejo inicial, en este caso? Si tenés electro, Solo lo obvio que trasladás. sí. No todos las policlínicas del primer nivel de atención tenemos electro. Si tenés, obvio que te ayuda. De todas maneras, aunque en el electro no le encuentres nada, lo tenés que trasladar igual. Porque en realidad No, 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 el sí, ángulo, sí, sí, que tengo que trasladarlo, sí, pero digo, no le haces eso, yo qué sé, no le haces manejo inicial ahí, por ejemplo, no sé, de ¡ay, aspirina, por ejemplo, no le vas a niña! hacer aspirinas, estatinas, no le puedes hacer en la policlínica antes de mandarlo, No, pero nada que claro, pero ver. no vamos a confundir con la sospecha de un infarto con una angina inestable. Una angina inestable, o sea, son cosas distintas. ¿Me explico? El paciente, una cosa es el paciente que llega a la emergencia, perdón, llega a la policlínica y te dice, eh, me desperté, eh, no sé, y frente a un esfuerzo, perdón, pero me está fallando la imaginación. Estaba en casa, hice un esfuerzo, me vino un dolor en el pecho, que se me vino al cuello y hace 10, 15 minutos que lo tengo y no se me va. ¿Está? Y estoy empapada en una supuración fría, no sé qué, no sé cuánto. Ese paciente tiene un infarto. Y Y claro, otra claro, cosa, claro. ¿ah? La demostración de lo contrario tiene un infarto. Y ahí sí, le controlo la PA, veo si le puedo hacer sublinguales, nitritos Nitritos. sublinguales. Ahí ya le doy la aspirina para que la vaya masticando, le voy ofreciendo oxígeno, voy coordinando la ambulancia y ese paciente se va conmigo, ¿está? Y otra cosa es el ángulo inestable, que es este, que venía con un ángulo estable y en las últimas 4 semanas cambia de categoría o, Claro, claro, sí, sí, no tenés el accidente de placa acá en el momento. exacto. Simplemente tenés entiendo, entiendo, está perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Está, perfecto. ¿Ya tuvieron el de cardiopatía isquémica? No, mañana creo. Sé que alguien les iba a dar cardiopatía isquémica. Iban a tener un encuentro. Sí, tuvimos el de medicina interna, en realidad de cardiopatía isquémica, pero de familiar aún no. De familiar aún no. Bueno, buenísimo entonces. A ver, hay algunos chats. Y si tiene un Supra ST y está re lejos, ahí sí tendrías que arrancar tratamiento porque sí, sí, no, no, sí, Agustín, ni siquiera espero al electro. Si me está contando todo eso, yo ya arranco. Si me está contando ese dolor, ya arranco a hacer todo el tratamiento. Ah, después pusiste, bien, genial. Bien. Chiquilines, no sé. Ay, Camila, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camila. Yo, si les queda algún tema colgado o quieren hacer, yo no me, les voy a decir la verdad, no me noté para darles ningún demo más. Pero ahora me conquistaron el corazón. Pero solo si me promete que todos aprenden las cámaras, puedo hacer algún, no sé, si ustedes creen que necesitan algún tema más como para repasar, o si les queda algún tema colgado. Noelia Farías, paso el chivo, tiene mi número de teléfono. Bueno, muchas gracias. Estimula mucho, chiquilines. Me estimula más cuando prenden las cámaras.